Cuando se habla de las ciudades más grandes del planeta, São Paulo no pide permiso, simplemente aparece. Con más de 11 millones de personas viviendo dentro de la ciudad y más de 20 millones distribuidas por su región metropolitana, São Paulo no es solo la ciudad más grande de Brasil, es uno de los mayores organismos urbanos del mundo. Estamos hablando de una metrópoli que ocupa cerca de 1.500 kilómetros cuadrados, más grande que muchos países y que crece en todas las direcciones posibles. Una ciudad donde el horizonte no termina, solo se multiplica en concreto, vidrio y movimiento. Son cientos de hoteles, decenas de miles de edificios, una red vial tan extensa que, vista desde arriba, parece un circuito infinito. Todos los días, miles de autobuses cruzan la ciudad sin parar, transportando a millones de personas en un flujo que nunca duerme. Aquí, el reloj corre más rápido, las calles nunca están vacías, y el silencio simplemente no existe. São Paulo es una máquina urbana en funcionamiento constante, gigantesca, intensa, agotadora. Pero toda ciudad de ese tamaño paga un precio. Cuanto más crece, más desafíos surgen. El aire que se respira, los ríos que atraviesan la ciudad, la basura que se acumula diariamente, porque vivir en una de las ciudades más grandes del planeta no es solo grandioso, es pesado. Pero antes de explorar todo lo que São Paulo tiene de grandioso y todo lo que enfrenta a diario, es necesario volver en el tiempo y entender cómo comenzó todo. Antes de los rascacielos, de las avenidas interminables y del concreto que hoy define el paisaje, São Paulo nació de forma casi discreta, en una época en la que nada indicaba en lo que se convertiría. La ciudad fue fundada en 1554, cuando los padres jesuitas Manuel da Nóbrega y José de Anchieta levantaron un pequeño colegio en lo alto de una meseta. Llamado Colegio São Paulo de Piratininga, aquel edificio sencillo, creado para educar y catequizar, terminó convirtiéndose en el embrión de una de las ciudades más grandes del planeta. Hoy, ese punto exacto es conocido como el Pátio do Colegio, donde una réplica del edificio original aún marca, de forma simbólica, el inicio de todo. En aquel entonces, São Paulo no tenía vocación para ser grande. Lejos del litoral, aislada y rodeada de selva cerrada, parecía condenada a ser solo un puesto distante de la colonia portuguesa. Pero fue precisamente ese aislamiento el que moldeó el carácter de la ciudad. Desde allí, partieron las llamadas bandeiras paulistas, expediciones que cruzaron bosques, ríos y sierras, empujando fronteras y abriendo caminos hacia el interior de Brasil. Algunas de ellas, como las lideradas por Antônio Raposo Tavares, avanzaron miles de kilómetros, ayudando a definir el tamaño del territorio brasileño, tal como lo conocemos hoy. Durante siglos, São Paulo creció lentamente, casi al margen de la historia, hasta que, a finales del siglo XIX, todo cambió. El interior paulista reveló una combinación poco común: tierra fértil, clima favorable y grandes extensiones disponibles. El café se expandió rápidamente por las haciendas de la región y con él llegó la riqueza. Para transportar la producción, surgieron ferrocarriles que conectaban el interior con el puerto de Santos. Para trabajar en los cultivos y en las ciudades, llegaron millones de inmigrantes, principalmente de Italia, Japón, España y Medio Oriente. Muchos comenzaron en el campo, pero pronto migraron a la ciudad, abriendo comercios, talleres y, poco después, las primeras industrias. En pocas décadas, São Paulo dejó de ser una ciudad provinciana para convertirse en un centro económico en expansión, creciendo a un ritmo acelerado y sin mirar atrás. A comienzos del siglo XX, ya no era una villa, era una ciudad en ebullición. Surgían fábricas, los barrios se expandían y el ritmo se aceleraba.
En pocas décadas, Sao Paulo dejaría de ser solo una ciudad más de Brasil, para convertirse en un fenómeno urbano. Conocida cariñosamente como la Tierra de la Garoa, Sao Paulo recibió ese apodo por un fenómeno climático que marcó su historia. Una neblina fina y persistente que durante décadas acompañó y aún acompaña el ritmo de la ciudad, ayudando a moldear su identidad. Pero hoy, lo que define a Sao Paulo ya no es el clima, es el movimiento. Aquí, el día comienza temprano, muy temprano. Antes incluso de que salga el sol, la ciudad ya está despierta. Se abren puertas, los autobuses salen de las cocheras, las estaciones empiezan a llenarse. Millones de personas entran en movimiento casi al mismo tiempo, como si la ciudad respirara con un ritmo propio. Cada región revela un fragmento distinto de esta metrópoli, casi como si fueran ciudades independientes, conviviendo en el mismo espacio. En el corazón de la ciudad, el centro histórico mezcla pasado y presente en pocas manzanas. Edificios centenarios comparten espacio con construcciones modernas. Viaductos cruzan avenidas antiguas y la ciudad palpita sin pausa. Incluso cuando llega la madrugada, el centro nunca se apaga por completo. Siempre hay alguien pasando, siempre alguien trabajando, siempre alguien intentando llegar a algún lugar. Es en ese mismo corazón urbano donde se impone uno de los mayores símbolos de la ciudad, la Catedral Metropolitana de Sao Paulo, conocida como la Catedral da Sé. Con su arquitectura monumental, no es solo un hito histórico, sino también un punto de referencia geográfico y simbólico. Rodeada de avenidas transitadas y edificios altos, la catedral parece observar la ciudad en silencio, mientras todo a su alrededor sigue en constante movimiento. Avanzando hacia la Avenida Paulista, Sao Paulo cambia de tono. Durante el día, la avenida se transforma en uno de los principales centros financieros y corporativos del país, concentrando sedes de empresas, bancos, hospitales e instituciones que ayudan a mover la economía brasileña. Al mismo tiempo, cultura y vida cotidiana comparten el mismo espacio. El Museo de Arte de Sao Paulo, con su edificio elevado sobre grandes pilares, se convirtió no solo en un museo, sino en un símbolo urbano, punto de encuentro, escenario de manifestaciones y referencia cultural. Pero para que una ciudad de este tamaño funcione, el movimiento necesita estructura. Sao Paulo está atravesada por una de las mayores redes de transporte urbano de América Latina. Líneas de tren y metro recorren la ciudad de extremo a extremo, conectando barrios, historias y millones de personas todos los días. Estaciones históricas, como la Estación da Luz, son mucho más que puntos de embarque. Cuentan la historia de la inmigración, de la industrialización y del crecimiento acelerado de la ciudad. En las horas pico, las plataformas abarrotadas revelan el verdadero pulso de la metrópoli. Gente que va, viene y cruza caminos, todos impulsados por la misma urgencia de llegar. En la zona oeste, barrios creativos revelan una Sao Paulo más experimental. En Pinheiros, especialmente en la región de Vila Madalena, el arte urbano, la música, los bares y los espacios culturales transforman la rutina en experiencia. Es allí donde el trabajo se mezcla con el ocio, donde las ideas circulan con la misma intensidad que las personas. Y, muchas veces, el día termina exactamente donde comienza la noche, o simplemente no termina. Ya en la zona este, barrios como Mooca cargan la memoria de la inmigración y de la industrialización. Antiguas fábricas, villas obreras y tradiciones familiares moldearon una identidad fuerte, transmitida de generación en generación. Es allí donde Sao Paulo muestra sus raíces más profundas, incluso en la mesa. Porque Sao Paulo es, quizá,
una de las ciudades más diversas del mundo cuando se trata de comida. Aquí, sabores de todos los continentes comparten la misma calle. Restaurantes sofisticados conviven con bares escondidos, panaderías de barrio y cocinas que funcionan durante la madrugada. Comer, en Sao Paulo, no es solo un hábito, es parte de la identidad de la ciudad. Y cuando llega la noche, Sao Paulo no desacelera, solo cambia de turno. Mientras algunos regresan a casa, otros comienzan a trabajar. Conductores, cocineros, profesionales de la salud, guardias de seguridad, artistas, técnicos, repartidores. Existe una ciudad visible y otra que funciona entre bastidores, manteniendo todo en pie. Bares, salas de conciertos, teatros, calles iluminadas y avenidas transitadas mantienen a Sao Paulo despierta mientras otras ciudades duermen. Para algunos es el final del día, para otros es apenas el comienzo. No es exagerado decir que Sao Paulo es la ciudad que nunca duerme. Mientras algunos descansan, otros trabajan, se divierten, cocinan, conducen, producen. Aquí siempre hay alguien despierto, manteniendo la ciudad en movimiento. Pero vivir a este ritmo tiene un costo. En una ciudad que nunca duerme, los desafíos tampoco descansan. El aire, a menudo pesado, refleja el volumen de vehículos y actividades de la ciudad. En algunos días, Sao Paulo amanece cubierta por una neblina que ya no tiene nada de poético. Aún así, sus niveles promedios suelen ser menos extremos que los registrados en megaciudades como Delhi, en la India. Todos los días, millones de personas generan una cantidad gigantesca de residuos. En promedio, Sao Paulo produce alrededor de 18 a 20.000 toneladas de basura por día, considerando residuos domésticos, barrido de calles y ferias. Parte de esa basura recorre decenas, a veces cientos, de kilómetros hasta llegar a su destino final. Gran parte de lo que se desecha en la capital va a rellenos sanitarios fuera de la ciudad, como el relleno sanitario de Caieiras, atravesando carreteras y municipios, porque una metrópoli de este tamaño simplemente no logra resolver todo dentro de sus propios límites. Y donde hay basura en exceso, la ciudad gana compañía adicional. Especialistas estiman que Sao Paulo alberga millones de ratas, posiblemente en número mayor que sus propios habitantes. Invisibles para la mayoría, dominan el subsuelo de la ciudad, alcantarillas, túneles y galerías, coexistiendo con la mayor metrópoli del país, pero en otro nivel. El agua revela otro contraste de este crecimiento acelerado. Sao Paulo cuenta con sistemas de tratamiento de agua y alcantarillado de escala monumental, como la estación de tratamiento de aguas residuales de Barueri. Aún así, el tamaño de la ciudad hace que sus ríos sientan ese impacto a diario. El río Tietê y el río Pineiros, canalizados a lo largo del siglo XX, hoy luchan por dar paso a una ciudad impermeabilizada por asfalto y concreto. Y cuando llegan las lluvias, el problema aparece de forma inmediata. Las inundaciones se extienden por avenidas, calles y barrios enteros, interrumpiendo el tránsito, aislando regiones y recordando que la ciudad creció más rápido que su capacidad natural de absorber el agua. Movilidad, basura, contaminación, saneamiento, inundaciones. Desafíos del tamaño de la propia metrópoli. Aún así, Sao Paulo sigue adelante. Se adapta, invierte, intenta corregir excesos, sin detenerse nunca. Sao Paulo no es una ciudad simple. Es intensa, contradictoria, ruidosa y absolutamente viva. Una metrópoli que nació pequeña, creció rápido y aprendió a convivir con sus propios excesos, donde la grandeza y los desafíos caminan lado a lado, todos los días. Aquí, millones de historias se cruzan al mismo tiempo. Algunas suben rascacielos, otras recorren los rieles, otras
avanzan ocultas bajo el asfalto. São Paulo no está hecha solo de concreto, números o mapas. Está hecha de gente, de movimiento, de persistencia. Una ciudad que nunca duerme, porque incluso cuando parece cansada, sigue avanzando.